Hola, buenas noches. Esperemos unos minuticos mientras se unen los demás compañeros y damos inicio a la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Hola Carlos, hola Gustavo, hola Ulises. Buenas noches, profe, compañeros. Gracias por participar en la actividad que se dejó dispuesta para esta semana. ¿Cómo les fue con el video? El que había que escanear el código QR, profe. Sí, Ah, súper, súper, súper. Sin, sí. sin inconveniente. ¿Cómo te pareció la actividad, sobre todo el video? Muy interesante lo que explica el expositor ahí y digamos que las distintas formas que hay de negociación, pues no solo basados, valga la redundancia, en una negociación, sino que, digamos, en mi caso, me sentí identificado con muchas de las negociaciones de las que hablaba él, en cuanto a cómo las puede aplicar uno en la vida diaria. Sí, súper. Son cosas que uno dice que son sencillas, pero a la larga resultan aportando mucho a la cotidianidad, ¿no? Sí, profe, por lo menos yo, pues digamos que respondí las preguntas que estaban ahí y en una decía que con cuál se sentía identificado, pues uno, y a mí en mi caso me sentí muy identificado con el de dejar primero hablar a la otra parte, Sí, porque eso es uno, clave. digamos, con esa herramienta uno como que tiene la posibilidad de visualizar qué quiere la otra persona y uno tener una cierta ventaja competitiva, pues basado en lo que quiere la otra parte. Claro, ¿no? Y el tono de voz en el que va a negociar, la posición en la que está, digamos que se ven muchas cosas, ¿no? Muchos factores. Le permite a uno pensar más fácilmente en qué posición se encuentra la otra persona. Muy interesante. Sí, bastante, bastante. ¿Quién más hizo la actividad por acá que nos pueda aportar? Ulises, tu participación. Yo vi tu participación. ¿Quieres compartirlo, Ulises?
¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, es que tenía el micrófono apagado. Qué pena. No, no Sí, te preocupes. no, comentaba que es muy interesante, no solo por lo que las experiencias que uno ha vivido a través del tiempo, sino porque pues son cosas que son muy recurrentes, ¿no? En el sentido de que, juepuchas, uno dice, oiga, pero ¿verdad que esto también se puede actuar? O sea, he hecho negocios así, he vendido apartamentos donde sí, efectivamente, me he avalado por asesores expertos, o he comprado o he vendido también vehículos y también, pues también he hecho lo mismo, me he avalado de expertos, pero hay tics, hay muchos tics interesantes donde lo despiertan a uno y dice uno, hijo de pucha, vea lo sencillo que es esto y verdad que uno no lo ha aplicado. Ese término de el gana-gana es muy importante, donde uno no solamente debe buscar ganar uno mismo, sino que es bueno que pues que las dos personas lleguen a una conclusión donde los dos queden contentos en un negocio, ¿cierto? Esa parte Sí, me pareció muy interesante, el gana-gana, donde son 100 y 100, ¿sí? sí, Donde o sea, la otra parte pues también debe buscar su porcentaje, no beneficio, solamente uno, sí, sus claro. beneficios, ¿sí? Buscar Sí, sus normas de negociación, las concesiones, bueno, si vamos a negociar, entonces, qué me concede o qué concedo yo para poder estar en el gana-gana y pues que todos quedemos contentos? Eso, claro. ese último punto fue muy interesante, el poder de relación, ¿sí? Eh, Sí. el último me parece que es una característica muy, pero muy importante. No, y sí lo es. O sea, es que hay una famosa frase, a mí poco me gusta, ¿no? Pero está como muy, bueno, pero el capital relacional es importante, que eso hablábamos la sesión pasada, ¿no? Y entonces en una negociación uno tiene que partir del hecho de un tema ético. Uno. Y dos, es que en la mesa de negociación tú estás negociando y seguramente en una venta, pero tú puedes ser partícipe de una compra con ese mismo con esa misma persona que está negociando. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, todos los negocios que se hagan tienen que tener una participación equitativa y que sea de una satisfacción entre parte y parte. Entonces, es importante también, además, que uno está negociando todo el tiempo, ¿no? Incluso con los hijos, está uno negociando con la esposa, está negociando con el esposo, está negociando con el vecino, o sea, todo el tiempo uno tiene que estar pendiente de que está en una situación de negociación todo el tiempo. Entonces, sí es importante que ustedes apropien algunos conceptos que les va a facilitar ese tipo de negociaciones en diferentes entornos. Un segundito, porfa. Bueno, Ulises, muchas gracias por tu participación. Carlos, muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema hoy, que precisamente era el tema de negociación. Este tema de negociación es bastante amplio, pero yo digo que es más amplio cuando se empiezan a adoptar ciertas estrategias y se vuelve más interesante a medida que uno va utilizando algunas tendencias. Entonces, pues vamos a mirar cuál es lo más interesante del asunto, ¿no? Pero para poder mirar esa parte interesante a la que llegamos al video, pues también es importante empezar a mirar un poco la teoría, ¿no? Entonces, un buen negociador parte, digamos que de que uno tiene que obtener algo, ¿cierto? La idea es obtener algo y se puede dar en diferentes entornos. Puede ser unilateral o puede ser incluso con un grupo de profesionales o puede darse un entorno eh, en diferentes formas. Incluso puede haber dos negociadores sentados en una misma mesa que fueron capacitados para negociar, ¿no? Entonces,
Uno tiene que estar preparado para un entorno de mucho nivel o un entorno sencillo. Cualquiera de las partes tiene que ver mucho con los temas que tocamos en la sesión pasada. Los que tuvieron la oportunidad de acompañarme, dadas las circunstancias de los horarios, pues nosotros hablábamos de de tres temas importantes, como a manera de resumen. El primero, dábamos una conceptualización de lo que quería decir habilidad, porque a la larga, dentro de toda esta asignatura que se llama competencias básicas gerenciales, pues se desarrollan unas habilidades, se desarrollan unas competencias. Veíamos el tema, la importancia del manejo de emociones y el manejo de emociones es una parte fundamental en la negociación. Digamos que es casi que un 30% de la negociación el hecho de manejar sus emociones, incluso sin que tenga injerencia la situación del día. Bueno, hablábamos del tema de emociones y hablábamos de otro tema supremamente importante que fue apertura al tema de negociación y la comunicación. La comunicación la veíamos por parte un poco teórica, pero más allá de lo teórico, nosotros hacíamos un balance de la buena comunicación y de la importancia de la asertividad en la comunicación. Entonces, en la primera slide que están viendo ustedes, ahí hay un factor muy importante y es que ustedes tienen que volverse un poco más observadores de lo normal. De pronto acá en el grupo hay personas muy observadoras, pero en negociación la observación es muy importante. Están ubicados 5 personas. 2 personas estrechan su mano y hay varias miradas en diferentes direcciones. Entonces, todo eso es supremamente importante que se tenga en cuenta y eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. No sé si alguien esté, ay, es que no estoy viendo. ¿Alguien va a opinar algo? Diana, ¿tú vas a decir algo? No, no, no se te escucha bien. Ah, ok, bueno, pensé que ibas a participar. No, es que a veces no veo si alguien está con la solicitud de intervenir. Que de hecho dentro de las políticas que se hablaron desde el principio, pues ustedes pueden intervenir en las sesiones cuando lo crean conveniente, por mí no hay ningún problema. Cuando se habla de clase abierta, pues es dinámico, ¿no? Es que ustedes interactúen, incluso me puedan apoyar en temas en los que ustedes tienen bastante experiencia y lo podemos hacer dinámico, ¿no? Entonces, no hay problema. Cualquiera persona que quiera intervenir por alguna razón lo puede hacer sin ningún problema, como para que quede claro. Incluso, nada, pues como yo a veces no veo quién tiene levantada la manito, pues lo puede hacer pues por supuesto con todo el respeto, pero sí lo puede intervenir, pues es que estos son espacios de hecho para ustedes. Si bien uno direcciona un tema, pero ustedes están ya apropiando los conceptos que están dentro de las lecturas básicas que tiene dispuesta la plataforma. Entonces, pueden intervenir, no hay ningún problema. Bueno, sigamos con nuestro tema. Entonces, ganar en una negociación no supone necesariamente ganarle al otro. Por ejemplo, un partido de fútbol no es una situación negociable, ¿no? Entonces, uno tiene que, en la negociación en general, uno tiene que saber cuál es el objetivo de esa reunión. Uno tiene que analizar en qué entorno se va a encontrar para hacer la negociación. La negociación responde a un problema esencialmente estratégico. Es una función directiva y por eso es que nosotros estamos viendo especialización en gerencia de proyectos, porque debemos desarrollar habilidades gerenciales en las que ustedes tienen muchas herramientas, pero una de ellas, y que no me cabe duda que es elemental, es el tema de la negociación. Em, bueno, es una función directiva que requiere conocer la situación actual y definir una situación futura deseada. Haber tanto conflicto de intereses como una interdependencia de tal forma que nuestra estrategia se va a enfocar a la estrategia adoptada por la otra parte. Existe un conflicto,
no es necesario negociar. Si no existe interdependencia, carece sentido negociar. Es decir, cuando hay una imposición en una reunión, eso no es negociable, porque ya sabemos qué es lo que vamos a tratar. Entonces, en una auditoría hay cosas que no son negociables. ¿Alguno de ustedes ha atendido alguna auditoría que nos pueda explicar por qué la auditoría no es negociable? Yo, profe, Adelante, Diana. Geraldine. Geraldine, perdón. Sí, yo trabajo para una empresa minera. Es una empresa minera pequeña que pertenece a un proyecto de formalización minera de una empresa mucho más grande. Eh, Esa empresa más grande todo el tiempo nos está auditando a nosotros, pero sí, como por temas de contratos y demás, ellos anualmente o periódicamente nos programan unas auditorías que se les llama precontractual. Y en esa precontractual hay sí o sí unos requisitos documentales y de evidencia de cumplimiento de esa documentación asociados como a un plan de manejo ambiental o la licencia ambiental que ellos manejan, que debemos sí o sí pasar. Entonces, si no pasamos o no mostramos como evidencia de ejecución de esas actividades, pues nos disminuyen como los porcentajes de excelencia o de cumplimiento en esa precontractual y eso pues trae unas consecuencias para la empresa. Claro. No Profe, obstante, Viviane, adelante. Gracias, sí, Geraldine, por tu participación. sí, yo quería complementar como la compañera y yo digo que una auditoría no es negociable porque en auditoría se busca como transparencia y confianza, ¿cierto? También se busca que haya como el cumplimiento normativo, que por eso es que nos están auditando para poder como garantizar ese cumplimiento, también como para garantizar la mejora continua de los procesos, para mitigar como los riesgos. Entonces yo creo que no es negociable por eso, porque se pierde como esa imparcialidad en el proceso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Viviane, por tu participación. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera. O sea, en nuestro caso, esa auditoría es enfocada en el cumplimiento de unos requisitos que plantea la autoridad ambiental. Entonces, el no cumplimiento de alguno de esos requisitos, pues tranquilamente la autoridad ambiental en una visita que haga nos va a hacer o un requerimiento o puede también multar a las empresas o puede incluso decidir retirar la licencia. O sea, pueden pasar muchas cosas eh, negativas si se incumple con eso. Claro que sí. Gracias, Geraldine. Gracias, Viviane. Sí, una Sí, auditoría. así como, Adelante. hola, señor. Así como lo comentan las compañeras, ¿sí? Este, las auditorías no son negociables porque uno está buscando una certificación. Entonces, cuando uno tiene sucursales, la empresa matriz llega a los puestos de trabajo de las sucursales a auditar para seguir cómo van los procesos del sistema integrado de calidad, porque más que todo las auditorías dependen de un sistema integrado de calidad, ¿sí? Sí, Entonces, para hacer seguimiento y hacer correcciones a los indicadores y si están cumpliendo, porque después esa empresa va a buscar una certificación con el RUT, que es el Registro Único de Trabajo, ¿sí? Parece que sí. es así con el RUT. Y entonces Ok. el RUT cuando viene ya a hacer auditoría, ya va a encontrar algunos detalles que se pasaron. Entonces lo que corrige uno con esa auditoría interna que uno llama es prepararse uno para el RUT y no son negociables, o sea, se pueden corregir antes de que llegue el RUT a hacerle una auditoría, pero siempre queda que no es negociable. Sí, así es. Gracias, Álvaro, por tu participación. Una auditoría no es negociable porque ustedes no tienen la posibilidad de negociar nada, de decir, yo puedo aclarar esto, no lo puedo aclarar, usted lo tiene o no lo tiene. Ahora, ¿yo por qué traigo este ejemplo de la auditoría a colación? Y es que
Uno generalmente una auditoría la abre en una mesa de concertación, ¿cierto? Entonces se tiene un objetivo de esa auditoría, se tiene unos lineamientos de la auditoría. Previamente se ha enviado alguna información que se tenga lista para la auditoría, unos puntos claves, y esos puntos claves no son negociables, ¿cierto? A diferencia de la negociación, que en la negociación usted puede incluso negociar la agenda del día, ¿cierto? Para conveniencia. Todos estos puntos es porque a la larga, cuando uno entra a una negociación, lo primero que debe hacer es establecer los puestos de trabajo y la localización. Miren, en una negociación, ojo con estos tipsitos que son sencillos, pero son muy importantes. Si usted mañana tiene una negociación con algo, con un jefe o algo, trate de sentarse a su lado derecho. No, en una negociación no se puede uno sentar de frente de la persona, porque el sentarse al frente de la persona puede causar cierto malestar dependiendo algunas características que tenga la persona. Pero esto también sirve en una auditoría. Si usted tiene una auditoría mañana, trate de que en la mesa usted, si es el que va a liderar la auditoría y el que va a ser auditado, trate de sentarse al lado derecho de la persona que va a llevar a cabo la auditoría. Lo mismo en la negociación. Si por alguna razón usted no se puede sentar al lado derecho y conoce la persona que va de parte del otro equipo a negociar, trate de sentarse a la derecha de esa persona. Por alguna razón, si usted no logró ese puesto, porque en una mesa incluso ustedes tienen que ser muy estratégicos y ubicarse de manera que usted pueda controlar algunos aspectos en el lenguaje no verbal de la persona a la que va a negociar. Eso no lo dice en ningún libro, eso son partes un poquito más de entrenamiento psicológico que tienen que ver con la programación neurolingüística, que de pronto vemos algunos detalles de eso, es que el tema es bastante amplio, pero son tipsitos que les pueden servir. Cuando usted va a negociar un ascenso y en ese ascenso va a una conciliación del incremento salarial, haga lo que le digo. No, trate de no sentarse enfrente. Si se llama a una oficina y definitivamente le tocó al frente, trate de llevar tipsitos de lenguaje no verbal que favorezcan su negociación. ¿Listo? Y eso aplica tanto para auditoría como para negociación, ¿vale? Ay, me salí del tema, lo siento. Yo con temas de psicología. Bueno, el conflicto. Identifica tres componentes básicos en el conflicto que pueden estar relacionados con una situación conflictiva, unas actitudes y percepciones conflictivas y un comportamiento conflictivo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la situación conflictiva, entendemos cualquier situación en la cual dos o más partes persiguen y buscan objetivos mutuamente incompatibles. En las actitudes de percepción conflictiva serían los patrones, expectativas, orientaciones emocionales y percepciones que acompañan a la participación en una situación. El comportamiento conflictivo es el conjunto de acciones realizadas por una parte en una situación conflictiva que van dirigidas hacia la parte contraria con la intención de provocar al oponente abandone o modifique sus objetivos. Y en esto es que ustedes tienen que empezar a utilizar algunos tipsitos que fueron complementados con el video que ustedes, algunos ya participaron en el ejercicio y otros no. Y yo sé esta información usted la encuentra en todo lado, YouTube, inteligencia artificial, el mismo Google, o sea, donde quieran encuentran esta serie como de habilidades, pero, pero haga la tarea por lo menos 2 semanas con una básica. Y en ese video a ustedes les dieron unos tips, algunos que ustedes ya utilizaban, pues fortalezcanlos. Y algunos que no utilizaban, introduzcan esas habilidades dentro de su día a día. Y en el momento de negociar, hagan la prueba. Con lo que yo les digo de ubicar en una mesa estratégicamente, si se lleva mal con alguien, haga lo mismo. En el trabajo uno suele tener a veces situaciones incómodas con alguna persona
y si definitivamente usted no quiere casar una pelea que no vale la pena, que en general es lo más sensato, ubíquese en la parte derecha de esa persona a ver cómo mitiga usted lo conflictivo de esa persona. Siempre, háganlo así y verán que empezamos a manejar un poquito situaciones que nos llevan a ser hábiles y estratégicos en las metas que se tengan. Entonces es como para que lo tengan pendiente. En el conflicto pasa lo mismo. Entonces usted tiene que tener la habilidad de identificar una situación conflictiva, actitudes y percepciones conflictivas y un comportamiento conflictivo y poder analizar en qué situación se encuentra para dar un paso adelante y no entrar en ese debate. Entonces, aquí estamos viendo algunas teorías em, que nos da este autor que considera el conflicto un fenómeno omnipresente en la interacción humana e introduce varias tipologías. Conflictos de información que están relacionados con los datos, conflictos de intereses, negociación comercial, de negocios y demás, y conflictos estructurales. Tenemos los conflictos de valores y conflictos de relaciones y algunos se juntan, ¿no? Entonces, en parte, necesidades es lo que debemos tener, que es lo que debemos priorizar y que de alguna manera dentro de lo que yo voy a negociar no cabe el cambio. Hay intereses, que es lo que realmente queremos, y hay algunas posiciones que definitivamente lo que decimos que queremos. Estamos en el triángulo de intereses, que hay unos psicológicos, procedimentales y sustantivos. Y eso nos lleva a nosotros a esta gráfica que es la que se lleva el autor y es de los conflictos de intereses, conflictos estructurales y demás que vamos a profundizar. Entonces, el conflicto de información, que está basada en datos, este tipo de conflicto surge cuando las personas o las partes involucradas carecen de información adecuada o tienen malentendidos sobre los hechos. Es decir, la falta de datos o la información incorrecta provoca desacuerdos o interpretaciones erróneas, lo que genera tensiones. Miren, no se vayan a negociar si ustedes no tienen claro algunas estadísticas que le puedan apoyar su negociación. Situaciones, por ejemplo, nos comentaba el compañero que se había encontrado en situaciones donde había vendido un carro, una casa. Es allí cuando usted tiene que dar una estrategia de argumento en cómo está la situación actual del país, que a veces suena cliché, pero sí es importante ver cómo está el índice de precios al consumidor en lo que teníamos en un proyecto cuando se formuló, a diferencia de un proyecto que se está llevando a ejecución en un plazo de 60 meses. En un plazo de 60 meses ya tenemos una serie de meses en los cuales se ha impactado la economía y tenemos un crecimiento del índice de precios al consumidor o si ese proyecto involucra importación de equipos, tenemos que ver la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Entonces son situaciones que nos llevan a nosotros a decir, necesito llevar datos, ¿cierto? Que me aporten a mi argumento en conflictos de información. No sé si hasta ahí vamos bien, chicos, que no los veo. Sí, profe, hasta el momento vamos súper bien. Ay, gracias, Geraldine. Es que no los veo, qué pena, entonces me meto acá en la presentación. Bueno, después de lo conflicto de información, tenemos el conflicto de intereses. Se originan cuando las partes tienen intereses o metas opuestas. Los intereses de una persona o un grupo chocan directamente con los de otra, lo que puede llevar una lucha por la consecución de los objetivos personales y colectivos. Ejemplo, como lo que estamos estudiando es especialización en gerencia de proyectos y ustedes formularon un proyecto de impacto social que se pueden generar en comunidades indígenas, que eso es real, es un caso de la vida real, y los indígenas tienen unos líderes, y esos líderes tienen conflictos de intereses, ¿cierto? Chocan en lo que realmente quieren generar a partir del proyecto. Entonces,
Si hay una situación supremamente incómoda para la negociación, se llama tener el que negociar con poblaciones vulnerables. ¿Alguien ha negociado con población vulnerable? Sí, profe, yo he trabajado con comunidades indígenas. Fernanda, ¿cómo te ha ido con la negociación con comunidades indígenas? Llegar a un acuerdo. Pues yo soy bióloga y mi trabajo consiste en hacer inventarios forestales. Entonces, ellos se ven muy afectados pues por las condiciones en las que viven, pero desde mi trabajo pues yo no les puedo ofrecer ningún beneficio más allá de información académica, ¿sí? Sí. Entonces, la mayoría de la gente, por no decir que todo, ha sido bastante comprensible de que es algo que simplemente se le está informando al gobierno como el estado de los bosques en Colombia y que nosotros no podemos darles una ayuda más allá de Del ¿cómo es? censo que están haciendo. Sí, del censo, exacto. Entonces, se les puede de pronto dar como un listado de las especies que hay con unas características. Eso es como lo que hemos llegado a negociar. Se les ha podido dar como libros y pues que el equipo de trabajo que esté ahí se alimente y les genere como un ingreso económico pues muy pequeño porque pues no duramos mucho tiempo allí. Pero esa es como ha sido como la negociación, como que se les da trabajo a la gente de la zona por unos días, se les compra la alimentación, se les pide hospedaje, ¿sí? Entonces, ellos pues se ven beneficiados, aparte de que pues el trato siempre ha sido como muy bueno y uno le dice como les enseña, pues ellos nos enseñan sus nombres comunes de las plantas, nosotros les enseñamos los nombres científicos e intercambiamos esos saberes y la gente queda muy contenta y después pues vuelve y nos recibe con gusto. Ah, o sea, a ti te ha ido bien, porque realmente el trabajo con comunidades es complicado. Pero si te ha ido bien, maravilloso, porque tienen un nivel de Profe, comunicación bastante asertivo. Sí, señor. profe, Adelante. buenas noches, mi nombre es Alan. Respecto a eso, pues un aporte es que yo trabajo en una empresa que produce aguacate y pues acá, yo en este momentico estoy en Caramanta, Antioquia, pero pues también he trabajado en Río Sucio, Caldas. Y pues las fincas están ubicadas en las zonas de ladera. Y esos lugares pues hay resguardos indígenas. Y un conflicto que se ha presentado es que algunos gobernantes sienten que sus intereses van en contra de los intereses de las aguacateras. Porque pues a través de un trabajo formal, un empleo formal, las personas tienen, por decirlo de alguna manera, acceso a cosas diferentes que comúnmente no ven en su entorno tradicional. Un Ujú. salario digno, una EPS para ellos, para sus papás, sus hijos, subsidios económicos para los hijos cuando los ponen en el colegio, la posibilidad, digamos, de un beneficio de una caja de compensación, un subsidio para comprar vivienda rural o urbana. Entonces, por decirlo de alguna manera, que como ese panorama que se les abre con un empleo formal de una empresa legalmente constituida, va en contra a los intereses de los resguardos, porque los resguardos lo que los hace fuertes, por decirlo de alguna manera, es que su población viva en su territorio y no migren y como que no tengan ningún tipo de desarrollo. Sí, Entonces, los compañeros que están mirando el tema de la parte del relacionamiento social, eso es lo que nos comunican, ¿no? Que pues tenemos una relación muy cercana porque trabajamos muy cerca y eso es algo que pasa. Palabras sexuales, los gobernadores sienten que la empresa se le está metiendo en contra de sus intereses. Entonces, pues la empresa frena todo tipo de labor social, ¿cierto? Porque una empresa siempre va a tener partes involucradas, el cliente interno, el cliente externo, la comunidad, bueno. Y sí. pues es importante trabajar con todos, no solamente hay que trabajar
para el que lo viene a auditar, no solamente hay que trabajar para el cliente que compra la fruta, sino también para el cliente interno, que somos nosotros los empleados. Y en ese ejercicio pues están obviamente nuestros compañeros indígenas. Entonces eso es algo pues que me ha parecido como particular y pertinente al tema. Sí, bastante, porque es que por eso se llama conflicto de intereses, porque es que como ellos tienen internamente como, no es la palabra, pero tienen como sus políticas de negociación, porque ellos son excelentes negociadores, ellos tienen que conservar el, digamos que un grupo importante de generar necesidades. Es por eso. Geraldine, tú habías levantado la mano. Gracias, Alan, por tu participación. Sí, sí, profe, yo también tengo otra experiencia que, que viví cuando estaba haciendo, yo soy ingeniera ambiental y hace unos años estuve participando de la elaboración de un estudio de impacto ambiental para tramitar una licencia ambiental temporal a una empresa minera de la región del Bajo Cauca, Antioquia. Y durante el ejercicio de elaboración de ese documento y ese estudio, tuvimos que tener acercamientos con comunidades afro que tenían presencia y ejercían labores de minería artesanal en un afluente, perdón, cerca a la mina subterránea. Entonces, en esa negociación con los profesionales sociales, el ingeniero de minas de la empresa, eh, una otra ingeniera ambiental más y yo, entramos como en negociación con este grupo de mineros artesanales porque lo que se quería era como caracterizarlos para que hicieran la labor artesanal, pero de una manera más organizada, sin que representaran un riesgo para las operaciones de la mina. Y pues en esta negociación y explicándoles por qué era que se debían tomar como ciertas medidas, y que la protección del medio ambiente y que no usaran mercurio y que demás, en esas una persona como líder del equipo de ellos simplemente dice como no, es que a nosotros no nos interesa proteger el medio ambiente, a nosotros lo único que nos interesa es ir a la quebrada y sacar oro. Entonces lo que ustedes nos están Los diciendo recursos. nos Mm. importa nada. Entonces es difícil, es muy difícil realmente eh, negociar con comunidades vulnerables. Son muy llevados de su parecer, no confían, no sé, en las palabras de los profesionales, desconfían, o sea, es muy complejo abordarlos y llegar como a una concertación con ellos. Al menos para nosotros lo fue en ese momento. Sí, claro, es que sí es complicado y lo que te digo, o sea, ellos dentro tienen como unos direccionamientos internos desde parte de su líder. Y los líderes lo tienen súper claro, porque como ellos son capacitados por muchos entes, sobre todo por fundaciones sin ánimo de lucro, ONGs y demás, y entonces hace unos años o sea, la parte de negociación de ellos era no dejarse quitar los beneficios que tenía con relación a los beneficios del gobierno. Por eso cuando en las tres intervenciones se ha intentado, en las que ustedes han tenido, se ha intentado en el mejoramiento de la calidad de vida, ha habido cierto rechazo, es porque ellos tienen un nivel de negociación que beneficia al líder. Entonces, en general, ese es el mayor ejemplo de cuando hay conflicto de intereses, porque hay unos intereses personales que se basan en la necesidad general de la comunidad. Eso es lo que, digamos que los estudios que se han relacionado sociológicamente con eso es por esa razón. Bueno, muchas gracias, chicos, por las intervenciones. Bueno, así como hay conflicto de intereses, hay unos conflictos estructurales que se refieren a los problemas que emergen debido a estructuras o dinámicas preestablecidas en la organización o en la relación entre las partes. Esto puede incluir jerarquías, distribución de poder o mecanismos de comunicación que limitan o favorecen a ciertos actores, generando una desigualdad o una insatisfacción. En general, la estructural está más encaminada como a lo que nosotros denominamos lo último es consecuencia de ego. Entonces,
en las cuales en los juegos de poderes, que lo llamamos de estructura, hay un impacto importante en los colaboradores o en el grupo, en el equipo de trabajo, y este tipo de conflictos tiene que, digamos que, identificarse de raíz para poder buscar como un punto de equilibrio en el que no se impacten las partes interesadas. Hay un conflicto de valores y este es más general que los anteriores y se producen cuando las personas tienen creencias o principios. Este también aplica para el de comunidades, pero en esta parte ya hablamos un poquito, así como hablamos de ego y juego de poder, aquí hablamos un poquito también con relación a algunos fanatismos, algunas creencias o culturas. eh, estos conflictos sí suelen ser profundos, ya que los valores tienden a estar vinculados a aspectos fundamentales en la vida personal y impactan lo colectivo, lo que dificulta llegar a acuerdos. Entonces, cuando nosotros hacemos una negociación, qué sé yo, puede ser con un grupo religioso que tiende a tener algún fanatismo, alguna creencia que por más que la ciencia haga parte de la demostración, es difícil llegar a un acuerdo cuando hay conflicto de valores. Pero para estos todos, cuando nosotros los identificamos, pues para eso es que nosotros debemos prepararnos y es un punto importante porque usted hoy está negociando con comunidades indígenas, pero puede que el día de mañana esté negociando con otro tipo de culturas o con nichos que le permitan sacar adelante el conocimiento que se está llevando a cabo justamente hoy con el tema de negociación. Y hay un conflicto de relaciones, que son los conflictos que surgen de la dinámica interpersonal. Incluyen cuestiones emocionales, problemas de comunicación, falta de confianza o respeto y tensiones acumuladas con interacciones diarias. Estos conflictos a menudo se basan en la percepción de amenazas y desaires personales en lugar de diferencias objetivas. Este conflicto de relaciones está directamente relacionado con el control de emociones, que lo veíamos en la sesión pasada, y que cuando yo identifico qué tipo de emociones son con los que más doy mi diario vivir, ¿cierto? Con el que yo realmente estoy todo el tiempo, si soy un poco más sentimental, si se acuerdan que hablábamos del tema, en estos conflictos o en cada uno de ellos es importante el manejo de emociones. Y en este relacional, pues realmente tiene un peso bastante importante en el que usted pueda negociar cuando involucra algunos sentimientos que eso se da. Bueno, hay otra parte que aporta a la negociación y aporta a la identificación de conflicto para llegar a la negociación y es la capacidad de gestionar el tiempo. En una mesa, y volvemos al tema de cuando comparamos la auditoría con una negociación, esto es muy importante. Entonces, hablábamos de ciertas características y es la comunicación efectiva, que la profundizamos la sesión pasada, la escucha activa, que era parte fundamental de lo que un compañero nos daba el ejemplo que le pareció muy importante, y era el escuchar para poder tener una base sólida de negociación. La adaptabilidad, por eso es importante revisar el entorno de la negociación, la capacidad para resolver problemas, hasta qué punto tengo yo la tendencia a de verdad ver mi entorno y cómo se está manejando la negociación, en qué parte yo, ¿cierto? Tengo la capacidad ay, perdón, tengo la capacidad de resolver problemas, ¿cierto? Porque en una negociación probablemente usted, en un ejemplo muy sencillo, si vende la casa y tiene algún tema de residuos sólidos cerca y los olores son importantes, entonces eso hace que el proyecto pierda alguna ventaja competitiva, ¿cierto? Porque aquella persona que va a querer comprar la casa en ese sector de ese proyecto va a tener el problema de que los olores son fuertes. Entonces, en ese caso, ¿usted qué capacidad para resolver problemas tiene? Y ahí es cuando volvemos nosotros a, a esta parte y es que usted de verdad, ¿cómo puede llegar a manejar las situaciones, ¿cierto? Entonces,
Todo esto son herramientas que usted puede encauzar al momento de estar en un espacio de negociación. Tenemos algo que también es súper importante, igual que la parte de los datos, es el conocimiento del tema. ¿Usted qué tanto conoce del tema? Y acordémonos y basémonos que en una negociación partimos de la ética, por ende, mentir no es una opción, ¿cierto? Entonces, si no, hay personas que venden mintiendo, eso ya no existe, por eso tenemos una responsabilidad social empresarial en que la mentira ya no es una opción. Podemos hacer un marketing transparente, ¿cierto? A partir de la ética. Y si usted sabe que tiene un problema con el proyecto, pues hay que tener bastante conocimiento del tema para poder resolver problemas, ¿no? O para poder aportar y llegar a una negociación clave en el que las dos partes estén de acuerdo en la compra de esa casa con ese problema de los olores, para dar un ejemplo. Clave que se cumplan los objetivos de esa negociación y que de ahí no se salgan, porque en el momento que salgan de allí, pues pierde el camino, ¿no? El direccionamiento, ¿no? Es preferible llevar otra sesión si es necesario, pero la claridad en los objetivos es importantísimo. La capacidad de persuasión es algo que usted debe desarrollar. Y esos tips, así como el video, pues hay muchos, pero usted tiene que tener una capacidad de persuasión y tiene que tener un entrenamiento en el momento que usted vaya a la negociación, poder influir, ¿cierto? Para poder manipular de manera positiva esa negociación, ¿no? Entonces, digamos que sí es importante que maneje algunas estrategias de persuasión. El autocontrol emocional, eso lo hemos venido afianzando a partir de la primera sesión, incluso que hablábamos de la necesidad de tener un autoconocimiento para poder controlar las emociones. Entonces, cuando yo me conozco realmente, es que algunas personas dicen, no, es que yo sí sé que soy de mal genio, no, yo soy muy impulsiva, no. O sea, está bien que se conozca, pero ahora usted qué está haciendo para controlar esas emociones en un punto importante de la negociación, ¿cierto? ¿Hasta qué punto quiero llegar yo en esa negociación y no permitir que salga yo con una emoción que le gane a la otra, ¿cierto? Guardar el equilibrio. Y acá algo que ya mencioné y es la integridad y la ética. Bajo ninguna circunstancia están permitidos el hecho de mentir. Es preferible hacer de una situación crítica algo en lo que incluso, valga la redundancia, podamos negociar de manera clave el que sabemos que tenemos un inconveniente y hasta qué punto puedo yo controlar ese problema. ¿Cuáles son las respuestas ante un conflicto? El conflicto no puede sobrevivir sin tu participación y uno de los mayores poderes que tenemos en una negociación es el poder de no reaccionar. Miren esta frase tan interesante y tan pertinente para el tema. Ush, a mí esta frase me encanta porque si la desmenuzamos, disculpen la expresión, dice, el conflicto no puede sobrevivir sin tu participación, ¿cierto? Porque si yo me veo en un conflicto, pues definitivamente tengo una participación allí y una responsabilidad. Y uno de los mayores poderes que tenemos en una negociación definitivamente es el poder controlar las emociones a tal punto de no reaccionar. En el video, los que lo pudieron ver, eh, el controlar el lenguaje no verbal también hace parte integral de una buena negociación. ¿Alguien se acuerda de esa partecita de los compañeros que vieron el video ya? Que él mencionaba que en la posición de negociación, entre menos se gesticule, se exagere con alguna reacción con las manos o con el cuerpo, le puede dar una ventaja competitiva al negociador. No sé si la recuerden, pero en el video estaba. Bueno, Profe, rehuir, cabe la posibilidad de pronto, discúlpeme, claro. de, no sé si dure 1, 2, 3 minutos el video, poder verlo. Yo me conecté a las 7:05, ya había adelantado algo de clase, entonces no No, sé si es se que pueda.
Sí, si quieres ahorita lo revisamos, pero el video es parte de un ejercicio que se incluyó en la plataforma. Entonces, pero sí me parece pertinente verlo y que lo vean. Entonces, de pronto avanzo un poquito en el tema y claro, lo pasamos. Bueno, sigamos un poquito con el tema. Rehuir el conflicto, actuando de forma que el conflicto sea dominio público. Negociar. Es un proceso voluntario, que esta es la parte interesante de la negociación y que usted como gerente de proyectos tiene que tener la habilidad de entender que es voluntario y que cuando se hace voluntario ya hay una preparación. En cambio, en un conflicto no. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, es voluntario en el que las partes pretenden alcanzar acuerdos por consenso, es decir, son decisiones aceptables para todos. Cuando usted va a negociar, usted tiene dos posiciones, o acepta o rechaza, ¿cierto? Pero usted ya tiene claro que cuando hay una negociación, en algunos puntos es como la bolsa. Usted tiene, se inunda de información que le ayude a la negociación, pero usted tiene la oportunidad de decidir si sí lo acepta o no. ¿Y qué pasa con el costo de oportunidad en el rechazar o aceptar una negociación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mediar? Donde empleamos una tercera persona para facilitar el proceso de negociación. Y esto también hay personas que se dedican exclusivamente a mediar. En mi caso, he participado como mediador. No tiene autoridad para imponer una solución, pero en algunos puntos uno interviene como para distraer un poquito que la negociación se pueda convertir en un conflicto. Muchas veces este no tiene, el mediador no tiene mayor trascendencia, incluso a veces suele no intervenir, pero el mediador hace que se torne el ambiente un poco más sencillo para el diálogo, la comunicación y la negociación. Y él también tiene un papel fundamental. Por eso es que el mediador no tiene autoridad. Es decir, en ningún momento puede imponer una solución, sino puede ayudar a que la otra persona la analice y la piense, ¿cierto? Entonces, este mediador también tiene que desarrollar ciertas habilidades de lenguaje no verbal que le pueden facilitar el trabajo al mediador. Arbitrar, cuando nos sometemos a un conflicto con una tercera parte acordada mutuamente que propone una decisión generalmente vinculante y que casi en su argumento es generalmente la arbitraria se utiliza más en la parte jurídica, ¿cierto? Adjudicar, cuando la anterior decisión es vinculante y él corresponde a un juez o a un administrador. Y hay una que es la coacción, que es amenaza o el uso de la fuerza para imponer una posición. Todo esto se desdibuja de la negociación, pero puede suceder, son situaciones. ¿Cómo resolver una situación Schelling? Bueno, este es un ejemplo y casi que es una teoría, no sé si la han escuchado, pero sí es muy utilizada y se refiere a un escenario en la teoría de juegos que el autor eh, menciona en que los individuos deben tomar decisiones estratégicas independientes, es decir, las decisiones de una parte afectan a otra. Entonces, estas situaciones a menudo implican tanto cooperación como conflicto, donde las partes pueden coordinarse sin comunicación directa a través de puntos focales o soluciones que ambas partes reconocen como lógicas o comunes. Entonces, hay un ejemplo. ¿Cómo sería si las personas eligen lugares en un encuentro sin no haberlo discutido previamente? A lo que va es que es una situación real, ¿no? Entonces, imagina dos personas que deben reunirse en una gran ciudad sin poder comunicarse previamente para acordar un lugar y la hora. A pesar de la falta de coordinación explícita, ambas podrían decidirse encontrarse en un lugar emblemático como la plaza principal y una hora común como el mediodía. Este lugar y hora actúan como puntos focales que facilitan la coordinación. De esto se trata la situación de Schelling, ¿cierto? Que como que se coordina de alguna manera, de alguna situación y encontrando
la facilidad para las partes. Entonces, aplicación en la negociación y resolución de conflictos. Entonces, hay una coordinación implícita, que son situaciones las que se manifestaron en el ejemplo, como las partes pueden coordinarse basándose en expectativas mutuas y comprensión compartida, inclusión y comunicación directa, pero que podemos entrar a revisar lo que ya se dijo anteriormente y hay que tener un conocimiento, un argumento y a veces hay que basarse en algunos datos. La importancia de las convenciones sociales resaltan como normas culturales, sociales que pueden influir en las decisiones y facilitar acuerdos. Entonces, lo que vimos como un conflicto cultural en una negociación, algunas personas lo utilizan como puntos a favor. Es decir, si yo entiendo que me voy a comunicar, que voy a negociar con una comunidad indígena previamente, yo intento analizar cómo es su comportamiento, cómo es su conducta y psicológicamente cómo actúa la comunidad para yo tener una ventaja competitiva en esa negociación, previamente coordinando yo, estudiando realmente qué podría pasar allí, ¿cierto? Entonces, lo que antes veíamos como desventaja, ahorita lo podemos tener como ventaja para la negociación. Y eso es lo que en general, cuando se negocia con comunidades indígenas, llaman mucho a un antropólogo o ponen allí a algunas personas, trabajadores sociales, que saben reconocer comportamientos conductuales y el antropólogo conoce la raíz de la negociación en la que basan las comunidades para poder decidir en positivo. Entonces, si bien lo que antes vimos como un problema, ahora lo podemos nosotros estudiar de manera exacta para poder negociar y obtener lo positivo de mi negociación. Y hay una estrategia en la teoría de juegos que la hizo John Nash, que ayuda a analizar cómo los individuos toman decisiones estratégicas cuando sus acciones están interdependientemente vinculadas a las de los otros. Realmente esta teoría de juegos es una teoría bastante interesante, pero que a aquella persona que vio microeconomía no le quedó gustando. Pero es bastante interesante en los temas de negociación. En el ámbito de la negociación y la mediación de los conflictos, entender las situaciones permite a los negociadores anticipar acciones. De la otra parte, para buscar soluciones, cómo es su comportamiento conductual, cuál es su cultura, qué datos poseo yo para poder negociar. Entonces aquí Fernanda nos decía, no, pues nosotros hacíamos el censo, les dábamos los nombres científicos y ellos nos daban, compartíamos de alguna manera, colaboraban entre sí para un bien común y se obtenía un buen resultado, ¿cierto? Entonces, esa situación generó un grado de confianza porque realmente se estaba trabajando en conjunto sin tener que enseñarles a ellos algo que ya conocen, porque realmente cuando Fernanda decía, pues ellos le decían a X árbol así, y ellos nos enseñaban a nosotros, y nosotros les enseñábamos a ellos, entonces fíjense ustedes que en esta intercomunicación entre el receptor también se le estaba generando algún poder de conocimiento. Y por eso fue fácil llevar a cabo este proceso, porque se les asignó, o sea, se igualó el poder de conocimiento y lo que hicieron fue colaborar y poder llevar al equilibrio de la negociación y por eso hubo una comunicación tan asertiva con ese grupo focal en el que Fernanda está trabajando con la comunidad. Bueno, em, todo esto, el conocer a dónde voy a llevar yo mi negociación, el conocer, a veces no, por ejemplo, en ventas, cuando se trata de algunos proyectos que ustedes desarrollen que definitivamente tienen que vender producto, traten de no, ¿cómo les digo yo? Entregarle tantos beneficios al comprador, porque realmente nosotros en Colombia o la cultura es dudar. Entonces, la brecha que se genera entre querer dar seguridad
y dar tontos argumentos para seguridad a veces lo vuelve como inseguro, ¿no? Entonces, eso como en general. Ay, yo no había abierto el chat. Fernanda, estandarización de procesos. Ay, perdóname, no sé a qué te refieres. Víctor, profesor, una pregunta. ¿Las diapositivas es compartida? ¿Cómo así? O sea, que si la comparto, Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, ok, sí, claro, no, claro, este material es de ustedes. No sé si, no, pero no me acuerdo si lo ha hecho llegar, pero yo lo hago llegar si quieres por correo o en mensajería. De alguna manera, Víctor, la hago llegar, ¿vale? No te preocupes. Bueno, perdón. Bueno, entonces, la definición de negociación es una forma de resolver un conflicto. Nosotros ya sabemos qué diferencia hay entre un conflicto y ya sabemos cuál es la diferencia de la negociación, pero la negociación nos puede llevar a un conflicto, ¿cierto? Entonces, la forma de resolver un conflicto por las partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos, intereses mutuos, situaciones conflictivas donde tienen desacuerdos. Esto no implica que la participación, no implica, perdón, la participación de un tercero, solo participan las partes y sus representantes. Acordémonos que hay algunas situaciones, hay algunas posiciones que en una mesa de negociación incluso se tiene que pensar antes y analizar el entorno usted donde va a realizar esa negociación, ¿cierto? Y en esa negociación, ¿de qué nivel es? ¿En qué momento se puede llegar a convertir en un conflicto para yo llevar un mediador? Em, este es un proceso privado, no tiene carácter de cosa juzgada, las decisiones son tomadas por las partes y no es obligado cumplimiento. Bueno, vamos a ver este videíto corto que les traje. Em, a ver, ¿dónde están mis Transforme Wix Studio, la plataforma para agencias y gran auxilio? Se me perdió Zoom. Acá, compartir sonido. Listo. grandes empresas y hasta el diseño web. La comunicación no verbal juega un papel muy importante en las negociaciones y reuniones empresariales. Existen... Pregunta, ¿lo están viendo y lo están escuchando bien? ¿Podrían decirme? Sí, profe, sí se ve. profe. Sí, profe, correcto. Gracias. Señora. diferentes movimientos corporales, muchos de ellos inconscientes, que transmiten nervios, miedo, inseguridad, etc. Y no es para nada conveniente que mientras estés reunido con un cliente importante o en medio de una negociación con un posible aliado estratégico, tu cuerpo esté enviando las señales equivocadas. A continuación, te compartiremos 17 tips del lenguaje corporal que te ayudarán a transmitir seguridad, confianza y determinación a la hora de hacer negocios. Apoya tu brazo en la silla contigua siempre que sea posible. Abarcando más espacio demuestras más poder, pero no te aflojes demasiado. Tocar tu garganta mientras hablas te hará ver nervioso e inseguro. Colocando tu mano bajo tu barbilla proyectas autoconfianza. Mantener tus tobillos cruzados demuestra incomodidad y aislamiento. Manteniéndolos paralelos denotas confianza. Colocar una mano por encima del clásico apretón de manos se considera muy agresivo en el ámbito de los negocios. Si alguien lo hace contigo, tómalo del antebrazo para recuperar tu poder. Cuando el apretón de manos tiende a ser horizontal, la persona con la mano arriba está ejerciendo poder, mientras que la otra está siendo sumisa. Asegúrate que tu apretón sea firme y con una sola mano. Durante el saludo es imprescindible mantener el contacto visual, a menos que quieras correr el riesgo de parecer absolutamente desinteresado en la otra persona. Colocar momentáneamente las manos en tu cintura te hará ver e incluso sentir seguro de ti mismo. El inclinarte hacia adelante mientras estás sentado con las palmas de las manos abiertas comunica proactividad y decisión. Por el contrario, si apoyas las manos sobre la mesa, te verás sumiso y controlable. Aun cuando cruzarse de brazos es un gesto con el que nos cerramos a los demás
También puede expresar que estamos considerando una idea. El oscilar y dejar que nuestra mirada se distraiga fácilmente no es una buena señal para nuestro interlocutor. Así parece que no nos importa nada de lo que dice. Siempre hay que estudiar bien las costumbres de cada país. Aunque en Occidente es común recibir una tarjeta de presentación con una sola mano, en Japón es obligatorio recibirla con ambas. De la misma forma, el emblema OK significa eres un 0 a la izquierda en Europa, mientras que en Brasil es considerado un gesto vulgar. Y por último, ni se te ocurra hacer este gesto para decir buen trabajo en Arabia Saudita. Es muy probable que luego tengas que disculparte. Bueno, como ven, por eso les decía, hay muchos tips que les pueden servir. Este es uno de los que yo les podría compartir. Eh, no el video como tal, ¿no? Sino de estos hay mucho del lenguaje no verbal que hemos venido como hablando de la sesión pasada, de la necesidad de que ustedes controlen las emociones, pero que también controlen su lenguaje no verbal. Hay personas que en el autoconocimiento incluso tienen que, de verdad, tienen que hacer un análisis qué cómo gesticula, ¿no? O sea, realmente hay personas que expresan mucho con la mirada, con las acciones de las manos, en mi caso es con las manos, pero hasta qué punto eso de verdad me puede generar a mí una estrategia o me puede generar todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, sí me parece importante que ustedes hagan realmente un análisis importante de un análisis importante del autoconocimiento que yo llamo. Y eso involucra muchas cosas, involucra que usted conozca cuál es su parte de que la hablábamos en la primera sesión, si usted es un poquito más analítico, si usted es más usted se considera más una persona sensible, cómo reaccionaría, ¿cierto? Todo esto hace parte del autoconocimiento que es importante que empiecen a revisar. Bueno, eh, bueno, acá a mí digamos que me parece muy importante involucrar ciertos aspectos son tendencias y esta parte del metalenguaje del negociador es muy importante. Hay una serie de principios mágicos que llaman, que son los que nos sirven para estructurar el lenguaje. El hechizo seductor es el metalenguaje. La persona con su comunicación con otros nos habla de su experiencia, nos detalla al máximo el contenido referencial de qué es, cómo es, por qué es, quién es. Tu misión es observar para abrirte al mundo de esta persona. Hay algunos psicólogos que consideran que uno tiene unas habilidades sociales, que también de eso hablamos en algunas sesiones y por eso se intercomunican, y es que esas habilidades sociales que hablábamos la sesión pasada pueden generar en nosotros unos impactos positivos que si usted allí sentado y empieza a evaluar, hacerse la pregunta lo más sencilla posible, es cómo Geraldine llegó a trabajar en una empresa minera. O sea, ¿qué me hizo llegar acá? ¿Cierto? Fernanda, ¿en qué momento empezó a trabajar comunidades? Alan, ¿a qué lo llevó a trabajar donde está trabajando? En fin, todos los compañeros que están esta noche en la asistencia al Open Class, háganse la pregunta, ¿cómo llegué yo a donde estoy en este momento trabajando? ¿Cierto? ¿En qué momento me convertí en un líder? ¿En qué momento me convertí yo en la persona que está acá? ¿Cómo llegué yo acá? ¿Cierto? Cuando usted se hace esa pregunta, usted puede responderse muchas cosas, pero respóndase esa pregunta para poder hacer autoconocimiento. Les dejo esa tarea hoy. ¿Cómo llegó al trabajo en el que está? ¿Qué habilidad tuvo que desarrollar? Pero no lo haga, ay, no, es que un amigo me trajo. No, es por dar un ejemplo, sino qué habilidad hizo que yo desarrollé para llegar donde estoy. Y no solo son términos de conocimiento, porque inteligentes hay muchos, ¿cierto? Sino, ¿qué fue lo que realmente usted hizo de impacto que lo llevara a donde está?
Y entonces, si eso causó algo muy importante que lo llevó a donde está, ¿cómo puedo potencializarlo? Háganse esa pregunta e interiorice para poder entrar al mundo del metalenguaje. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿ok? Sí, ok. Sí, señora. Gracias, es que uno acá casi no ve si se desconectó o no. Bueno, si escuchas atentamente, ella te hablará desde su experiencia con todo un lujo de detalles, respondiendo a cada pregunta de las citadas. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien porque hoy me fue bien, porque hoy me siento bien, ¿no? Un hombre, bien, ¿no? Entonces, preguntas que nos pueden servir para el metalenguaje del negociador. Con este hechizo serás capaz de obtener un conjunto de técnicas tanto de observación como de interrogación basadas en comunicación verbal y no verbal. Em, la idea es mayor comprensión del mensaje que se está recibiendo, ¿cierto? Y que gracias a eso yo puedo dar otro mensaje. También tú aportarás una estrategia verbal para acceder a la estructura profunda de la persona, identificar realmente cómo revelar la mayor información posible, ¿cierto? Y a eso que nosotros por allá escuchábamos en el colegio de romper el hielo cuando pasaba uno a hacer una exposición que le decía a uno la profe, rompa el hielo de alguna manera, atraemos la atención del escenario en el que nos estemos, ¿cierto? Pero eso lo podemos hacer a través del metalenguaje, a través de una pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir que este principio básico de la programación neurolingüística? Bien, pensemos en lo siguiente. El mapa es la representación de un lugar, es decir, si observamos un dibujo y lo dibujamos, representamos, ¿cierto? Me hace el favor, usted coge el mapa de Colombia y lo hace a mano alzada, decía mi profesor, y entonces uno repetía, ¿cierto? Entonces, el hacerlo, no nos va a quedar igual que el real. Solo es una representación, perdón, de dicho objetivo. Entonces, así lo ve el dibujante, pero si pedimos a otro dibujante que sabe hacer mapas, que lo haga, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, posiblemente realizará otro dibujo con diferentes características, por similar que sea, habrá diferencias. Entonces, si fue lo que fue un mapa, no lo va a calcar, sino que aquel que lo sabe hacer realmente y usa cartografía, pues dice, en este lado puede empezar por Panamá, que antes era parte de Colombia y que tiene con qué está hacia qué lado está dirigido y qué queda más adelante, ¿cierto? Entonces va a ampliar porque hay una técnica que utiliza y sobre todo hay un conocimiento en la técnica que se utiliza para la realización del dibujo. Entonces son puntos eh, de diferencia en el que se tiene el poder del conocimiento o cómo representamos nosotros a diferencia, ¿cierto? Entonces, el principio básico es la programación neurolingüística. El metalenguaje es una técnica muy buena que debes usar para adentrarte en el mapa del mundo de otra parte negociadora, ¿cierto? Las palabras adquieren por sí solas un significado. El metalenguaje agrupa una serie de situaciones en tres grupos que destacan a través del lenguaje, que son tres cosas: la generalización, la distorsión y la omisión. Los tres grupos de filtros que tenemos, las personas son estructuras del lenguaje que son necesarias para la comunicación. Ahora vamos a ver qué son las generalizaciones. Entonces, son expresiones que incluyen toda una gama de experiencias en el mismo significado. Por ejemplo, todas las mujeres no saben conducir y por tanto conducen mal. Entonces, en programación neurolingüística, este tipo de generalización las llamamos violaciones, debido a que la persona limita el hecho de forma ambigua de que la mujer realmente todas no saben conducir, ¿cierto? Y esto es falso. O incluso lo han podido decir sin darse cuenta, de forma inconsciente. Ojo, negociador, si usted va a negociar algo, trate de no generalizar, ¿cierto? Porque son situaciones diferentes. Entonces no podemos decir todas estas casas están bien hechas porque parten de un ingeniero civil que ya tiene cierto reconocimiento, ¿cierto? Algo puede suceder y esto es diferenciador. Y esto que yo tengo no lo generalizo porque realmente es algo único, ¿cierto? En esa negociación.
Ojo con las generalizaciones, a lo que quiero llegar. Cuando hablamos del multilingüaje, hay generalizaciones que no sirven en la negociación. Em, entonces, sobre el ejemplo podemos decir, ¿todas las mujeres? ¿Estás seguro de eso? Entraría a desafiar, ¿cierto? Con el que la persona que estoy hablando en el conflicto de que todas las mujeres realmente no saben conducir o conducen mal, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con el ejemplo? Cuando hay una negociación y usted hace una generalización, usted puede otorgarle poder al negociador, ¿cierto? A su oponente, llamémoslo de alguna forma así, y él puede decir y controlar la negociación preguntando, ¿a usted le parece que todas las mujeres? ¿Realmente usted está seguro? Con esas dos preguntas usted le otorgó un poder al negociador. Ojo con eso, las generalizaciones crean brechas para que el oponente, no se dice así, pero pues digámosle así, genere un resultado positivo para él y usted ya no, ¿no? Bueno. Hay ejemplos, ¿no? Que debería ponerle encima de la mesa su propuesta. Él debería poner encima de la mesa su propuesta. Ahí está limitándolo. ¿Cómo puede darle usted poder a la persona con la que está negociando? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Cierto? Entonces, ojo con las generalizaciones. Vamos a ver otro y es las eliminaciones o las omisiones. La otra parte negociadora no expresa en total de la información, que era lo que hablábamos al principio, y decíamos, usted lo primero que tiene que hacer es escuchar. Pero ¿qué tal si esta persona también tiene algunas habilidades y no le da la información que usted necesita? Entonces, de alguna manera, usted tiene que prepararse para enfrentar un diálogo, ¿cierto? Y en ese diálogo, lo que hablábamos nosotros en programación neurolingüística, hay que hacer una pregunta que la otra persona sienta tal confianza que le dé la información que usted necesita para poder negociar. Eso es lo que dice, ¿cierto? Entonces, si estamos con dos personas que saben de negociación, la una va a querer escuchar al primero a la otra. Pero si no, hay esta estrategia de multilingüaje y es, haga una pregunta real en que la otra persona sienta toda la confianza para brindarle a usted toda la información que necesita. De lo contrario, no se va a obtener negociación. ¿Vale? Entonces, en la mayoría de ocasiones, el contenido referencial del mensaje no se concreta, tampoco se especifica. Entonces, ojo con omitir información o darle el poder a la otra persona para que la omita. Entonces, usted tiene que tener la capacidad de generar alguna pregunta en una habilidad social que ya ha desarrollado para que esta persona sienta la confianza. Entonces, el ejemplo, ¿cuál sería? Estoy más preparado, entonces lo estoy limitando, se está limitando. ¿Cuál sería la respuesta que genera poder? Más preparado que quién. Entonces, ojo porque esta situación del ejemplo que ustedes ven acá, ¿cierto? Puede generar conflicto, que eso es a lo que no queremos llegar en una negociación. Más preparado que cuándo. Entonces, acá ya empieza el desafío, ¿cierto? Entonces, ojo con el tema de eliminaciones o omisiones. Y hay distorsiones. Se distorsiona el mensaje mediante expresiones que denotan que el interlocutor nos plantea verdaderamente sus estados internos o el de otras personas. Lo que estamos haciendo es identificar cuál es su estado interior. Entonces, en el ejemplo de la distorsión es, me están faltando al respeto en esta negociación y no lo voy a tolerar. Entonces, pone un límite a esa conversación, ¿cierto? ¿Cómo generamos poder? Respuesta, ¿de qué forma no se respeta? Se empieza el desafío y se abre la brecha para generar conflicto. No sé si hasta ahí vamos, ok, y eso era para finalizar. ¿Cómo quedamos hoy con el tema de negociación? Bien, profe, súper claro. Muy bien, muchísimas Muy gracias. bien, profe, muchas gracias. Les voy a rogar un poquito de paciencia para ver de verdad que vale la pena ver el video del ejercicio que estamos desarrollando en la plataforma. ¿Listo? A ver, miramos. Acá, compartir sonido. Ok.
pagado? ¿Qué harías si te dijera que lo puedes conseguir con su Diferencia entre ganar y perder, entre ser feliz. ¿Cómo ganar en el juego de la negociación? Hay una teoría muy popular que dice que las negociaciones deben ser parejas. En algunos casos eso es cierto, pero hay otras circunstancias en que si se llega en segundo lugar, se pierde. A la gente le encanta hablar de que hizo un buen trato con una casa, con un auto, con un objeto de arte, al tratar con su proveedor en cuestión de adquisiciones, lo que sea. Pero ¿no es interesante que casi nunca escuchamos a alguien decir, pagué demasiado por esto? ¿A qué se debe? Bueno, a que nuestro orgullo sufriría si se aprovecharan de nosotros. Nos guste o no, el negociar forma parte de nuestra vida diaria. No solo es el auto, la casa, el cuadro. También negociamos con los hijos, con nuestros jefes para obtener promociones y aumentos, y con muchas otras cosas. Repito, en muchas negociaciones, el segundo lugar significa perder. Y eso significa, a su vez, que hay un ganador y un perdedor. Una vez intentaron pagar muy poco por la casa de sus sueños y la perdieron. Eso significa que quedaron fuera y que otra persona apostó más por la casa de sus sueños. Eso sí que duele. El negociar es una habilidad. Hay un viejo proverbio que puede aplicarse a casi cualquier habilidad. La práctica nos hace perfectos. No es cierto. Hay que añadir una sola palabra. La práctica perfecta te hace perfecto. Bien, permítanme ilustrar un ejemplo para aquellos que son golfistas. Pueden jugar golf 7 días a la semana. Pueden practicar el golf 7 días a la semana. Pero si tienen un defecto en su giro, ¿qué están haciendo? Bueno, están perfeccionando un error, poniendo un límite a lo buenos que pueden llegar a ser. Y entonces, claro, quieren practicar de manera correcta. Hoy quisiera compartir con ustedes una serie de estrategias clásicas que aprendí durante mi carrera en los negocios y que luego pude aplicar casi en cualquier situación de negociación. Y claro, ampliarla a mi gusto y discreción. Y deben creerme, yo aprendí de la manera más difícil. Hubo muchos casos en que creí que era un genio porque las negociaciones me habían resultado. Pero más tarde aprendí que los del otro lado estaban festejando con champaña el hecho de haber cerrado el trato. Espero que ustedes aprovechen mi experiencia como negociador en las buenas y en las malas. También, por favor, tengan en mente que estas estrategias no tienen ninguna prioridad. Cada una de ellas en algún momento de la vida pueden significar la diferencia entre ganar y perder, entre ser feliz o desdichado. Número 1. Traten con la persona que toma las decisiones. Siempre antes de empezar cualquier negociación, vean más allá de lo obvio y asegúrense de que la persona con quien están tratando está en una posición de autoridad para firmar el acuerdo. Si no, no sigan adelante. Hay muchas personas en este mundo que les gusta hacer pensar que son más importantes de lo que en realidad son. Número 2. Dejen que hable primero la otra parte. La primera oferta puede sorprenderlos y ser mejor de lo que esperaban. Es increíble cuántas personas hablan mucho en las negociaciones solo porque les gusta escucharse a sí mismas. Por favor, no se ofrezcan a vender o comprar algo a un precio específico sin permitir que la otra persona les diga antes cuánto cuesta o les pregunte cuánto pueden ofrecer. Es increíble la cantidad de veces que la otra persona que está al otro lado de la mesa está pensando en darles un precio más alto de lo que ustedes esperan o les quieren vender algo más barato de lo que ustedes pensaban pagar. Cuando compré mi primera compañía de sobres a la edad de 26 años, le dije al vendedor que era muy joven, que era inexperto y que tenía poco dinero, pero que quería probar mi suerte y comprar su empresa de sobres si el precio no era muy elevado, que tal vez mi banquero me prestaría el dinero. Hasta ahora sigo impactado. Me fijó un precio 20% más bajo de lo que había pensado pagarle. Gracias a Dios, dejé que el hombre hablara primero. Número 3. No sea emocional. No hay una receta más segura para el desastre que una decisión
basada en las emociones. No se enamoren de lo que van a comprar. Y si venden algo, sean realistas en cuanto al precio. Se los diré de otro modo. Tomen decisiones con su corazón y acabarán enfermos del corazón. Número 4. En términos generales, los instintos no se comparan con la información. Como en la guerra, el ganador en una acción de negocios no necesariamente es el lado que tiene más pólvora. No, es el lado que tiene más información sobre sus oponentes y aplica cualquier ventaja que tenga en el punto más débil para su defensa. Número 5. Las paredes oyen. Eso significa que deben ser muy cuidadosos al hablar de asuntos delicados de negocios cuando vayan a almorzar o desayunar o cenar y hasta en un elevador. Creo que si tuviéramos tiempo, podríamos hacer que todas las personas que se hallan aquí hablaran sobre este tema en particular, y estoy seguro de que dirían que recuerdan al menos una vez en que un negocio se les arruinó porque alguna conversación se les escapó y fue escuchada, o porque alguna gente fue indiscreta, o porque no cuidaron su privacidad. El número 6 son 2 palabras: ensayo y práctica. Pidan a alguien que sea la otra parte y luego cambien papeles. Recuerden, los instintos no se comparan con la preparación. Y permítanme, si es posible, que les hable de lo último en preparación. Algunos abogados o agentes se preparan para un juicio y contratan un jurado falso. También contratan una sala falsa en donde podrán preparar el caso que van a presentar. Recuerden, es solo una práctica. Cada faceta única y solitaria es la misma. Tendrán un juez falso, un jurado falso, presentarán testigos de su lado, claro, en el estrado. Habrá abogados del otro bando, contratados por ellos, y se vestirán como para un ensayo todos los días que dure este caso. Tal vez unos 2 días, y entonces, cuando el juicio de verdad se lleve a cabo, sus testigos, sus asesores, sus consejeros y ellos mismos estarán bien preparados. Y también serán criticados por la gente que llevarán a observar el proceso. No hay mejor manera de ser un buen negociador que hacer básicamente esto mismo. Eso es ensayar y practicar. Permítanme ser un poco más claro si es posible. Quédense conmigo y compartan esta experiencia. Pretendan que han sido citados por medio de algunos documentos y que tendrán que ir a la corte. No importa cuál sea el motivo, ustedes son blanco de una demanda o ustedes tal vez están demandando a alguien, pero tienen que ir a juicio, tienen que ir a la corte y nunca antes habían estado en una corte. Imaginen que los ponen frente a un abogado muy difícil, que los someterá a un interrogatorio severo de principio a fin, desde todo ángulo posible, y ustedes nunca han estado en un lugar así. Sin embargo, así es como van a afrontar la situación. Su abogado simulará un juicio falso con un abogado falso que los interrogará para que estén preparados cuando el verdadero juicio tenga lugar. Número 7. Nunca acepte una propuesta inmediatamente. No importa cuán buena parezca. Digan que llamarán después, que quieren pensarla. Quiero reflexionar sobre ella. Quiero discutirla con mi esposa, mi amigo, mi contador, mi abogado o agente. La lección principal aquí es que ustedes habrán hecho tiempo y cuando lo hayan discutido a fondo con todos sus amigos y consejeros, estarán listos para tomar la mejor decisión. Número 8. Conocer el campo de juego. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, deben negociar algo si no saben de qué mercado se trata. Por ejemplo,
En este país los atletas firman contratos muy jugosos para jugar fútbol, básquetbol, béisbol y hockey de manera profesional. Llevan a cabo estas acciones por medio de agentes. Pero cada año 1 o 2 atletas, después de terminar la universidad, tienen a sus padres como representantes para hacer las negociaciones en lugar de pagar a un agente. El padre le dice al hijo que puede conseguir los mismos beneficios y ahorrarle la comisión que se paga a los agentes. No es posible. ¿Cómo puede ser? No conoce el mercado. ¿A quién elegirían para que los representara? ¿A un agente que ha hecho 25 contratos o a un padre novato que va a hacer su primer contrato? Yo haría que el padre entrenara un poco. Permítanme decirlo de otro modo. ¿Permitirían ustedes que un cirujano especialista que realiza 300 operaciones al año los operara de cáncer, o que lo hiciera un médico general que opera 25 veces al año? No es difícil poder tomar una decisión. Número 9. El momento preciso lo es todo. La gente anda por ahí preguntándose: ¿qué debo vender? ¿Qué debo comprar? Se equivocan. ¿Cuándo debo vender? ¿Y cuándo debo comprar? El tiempo es enemigo del vendedor y amigo del comprador. Así que mientras más tiempo tengan el control de su propio dinero para llevar a cabo un negocio, más fácil será que éste salga bien. Si ustedes son los vendedores, cuidado con los negociantes que ponen pretextos, muestran indiferencia o casualmente olvidan el horario de las citas, porque a menudo son tácticas de un negociador astuto para hacer creer que no le interesa el negocio. Número 10. Hagan evaluaciones después del trato. Observen la película del juego. Los mejores en cualquier juego o deporte, incluyendo las negociaciones, se cuestionan a sí mismos inmediatamente después de toda sesión importante. Siempre registran y anotan sus actos y los del otro lado. Recuerden que tendemos a olvidar el 50% de lo que se escuchó durante 4 horas. Otra manera de reafirmar este principio: el conocimiento no se convierte en poder si no se utiliza. O las ideas sin la acción no valen nada. Número 11. No crean en una oferta final. Por el contrario, a veces ahí es donde se inician las negociaciones. Así que estén en guardia con esas famosas palabras. Oferta final. Porque en casi toda negociación, esas son palabras sin valor. Su credibilidad es de cero y no significan absolutamente nada más que las negociaciones pueden estar a punto de empezar. Número 12. Nunca insulten a la oposición. Si van a comprar una casa, no insulten al vendedor. Solo díganle: me encantó la casa, pero desafortunadamente está fuera de mi presupuesto. Recuerden, nunca digan a nadie que su bebé es feo. Número 13. No lo tomen personal. Esa actitud puede liquidar más rápido que una bala expansiva. No tiene que agradarles la oposición, pero no permitan que su desagrado sea obvio. No hay razón en este mundo para hacer que sus competidores elijan entre el respeto y el interés para tratar con ustedes. Número 14. No muestren sus emociones. Saben que los alardes son signos de debilidad, no de fuerza. Mantengan su cara impávida como en un juego de póker, sobre todo si saben que van a ganar. Tal vez algún día tengan que regresar a la mesa con los mismos jugadores. ¿Y con quién preferirían sentarse? ¿Con alguien que quiere ganar o con alguien que quiere quedar a mano? Número 15. Nunca den un ultimátum. Con eso quiero decir que si dan un ultimátum y alguien les descubre el juego, no tendrán a dónde retirarse. Pero si ustedes deciden dar un ultimátum, deberán hacerlo a sabiendas de que no podrán dar marcha atrás y que la transacción podría terminarse si ellos descubren su juego. Número 16. No sobreestimen a la oposición. No atribuyan más poder al otro lado del que en realidad posee. Esta es una frase clásica de von Clausewitz, un general alemán y gran estratega.
Todo oponente tiene su debilidad. En cualquier negociación, ambos bandos están bajo presión. Tienen jefes, ansiedades, temores y objetivos, al igual que ustedes. En mi vida he jugado muchos torneos de tenis y nunca olvidaré el consejo que mi padre me dio siempre. En cada encuentro se enfrentan dos personas. Es uno contra otro si juegas singles. Y él solía decirme antes del partido: Harvey, recuerda que la persona que está al otro lado puede estar más nerviosa que tú. Ese es un gran consejo. Número 17. Nunca negocien con ustedes mismos. Una vez que han hecho una oferta, si la contraparte no la acepta, no hagan otra oferta. Esperen una contraoferta. Es una señal de debilidad bajar las demandas sin conseguir que el oponente baje las suyas. Número 18. Pensar fuera del contexto. A veces la mejor manera de comprar es vender. Recuerdo que después de un par de años en mi negocio propio, finalmente logré alcanzar la etapa de expansión. Sin suficiente capital, claro, para dar el siguiente paso. Necesitaba un edificio nuevo y por supuesto pude haber pedido prestado, fusionado o vendido la hipoteca. Si hubiera escuchado a mi agente o mi contador, habría intentado renovar alguna vieja fábrica en venta. ¿Y por qué no? Los sobres no son un negocio de mucha imagen. Los clientes nunca cesan de revisar si uno tiene unas estupendas oficinas, y a mí no se me había ocurrido pensar que necesitaba algo semejante, no lo captaba. Durante 3 años no me había atrevido a poner mi nombre a la compañía por temor a la bancarrota. Si fracasaba en el negocio, no quería que se llamara Fábrica de Sobres Mackay, y por eso utilizaba un nombre distinto. Pero cuando supe que por fin podría construir algo, por supuesto que deseaba algo que por fin fuera totalmente mío, desde el piso hasta el anuncio Sobres Mackay en el techo. Y claro, obviamente una planta de un solo piso habría sido más eficiente. Uno paga por sus emociones. Desafortunadamente, mi cuenta de banco no respondió a mis sueños de poseer un imperio. Quería un nuevo edificio, pero costaba más del 20% de lo que podía pagar. Esa diferencia del 20% era lo que yo había calculado como la ganancia del constructor, y solo había una solución: persuadir al constructor de venderme el edificio al costo. Era obvio que sería una negociación interesante. Esto es lo que yo le dije. Le dije: le prometo que si me deja el edificio en 20% menos de su cotización inicial, me convertiré en el mejor agente de ventas que haya tenido. Si en los próximos 5 años construye al menos 5 edificios más de valor parecido, conozco personas que usted no conoce, personas a las que usted no tiene acceso, y ellas también están a punto de expandir sus negocios. Bien, aceptó el trato. Se los aseguro, cumplí mi promesa. No voy a repetir eso. Como dice el título de uno de mis libros, yo cumplí más de lo que prometí. 7 edificios en lugar de 5. El constructor los vendió gracias a mi intervención directa. Y número 19. El punto final en la negociación es lo que yo llamo factor dinero versus experiencia. Probablemente mi favorito entre todos. Uno no se cansa de escucharlo y dice así: recuerdo que lo escribí hace 40 años. Cuando una persona con dinero se encuentra una persona con experiencia, esto es lo que sucede. La persona con experiencia termina con el dinero y la persona con dinero termina con la experiencia. Cualquier charla sobre negociación quedaría incompleta sin mencionar estos 2 puntos específicos. Yo les llamo las máximas Mackay. La primera máxima Mackay es: estén preparados para retirarse. La herramienta más poderosa que tienen para ganar en una negociación es la habilidad de retirarse de una mesa sin cerrar ningún trato. A veces retirarse de la mesa no implica que ustedes no quieren hacer el trato. A veces implica que es la única manera de hacer el trato como uno quiere. Si son ustedes los que van a cerrar el trato, entonces lo que el otro lado necesita es esperarlos.
Rara vez un negocio se pone peor cuando uno se retira de la mesa de negociaciones, así que estén preparados para retirarse y, por supuesto, háganlo. Generalmente se termina por regresar a la mesa y en mucho mejores términos. La segunda máxima McKay es: acuerdos evitan desacuerdos. De vez en cuando se encuentran con personas que les dicen: confía en mí. Son personas que no desean hacer un contrato. Afirman que con la palabra es suficiente. Con la suya tal vez lo sea, con la de ellos generalmente no lo es. Documenten sus acuerdos. Un acuerdo bien documentado normalmente va al cajón de un escritorio donde se llena de polvo. Considérenlo una póliza de seguro. Acuerdos documentados evitan desacuerdos. Ahora, resumiendo, en un mundo perfecto es posible pensar que todas las negociaciones terminan en una situación pareja. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Si utilizan las estrategias y tácticas que mencionamos en esta unidad, cuando los ganadores estén separados de los perdedores, ustedes estarán en el lado de los ganadores. Eso era, compañeros, ¿qué tal? Quienes no lo habían visto, ¿cómo les pareció? Muy bien, muy bien. Sí, me parece que sí despeja uno bastantes dudas. La forma el manejo de la gestualización, la cara que uno le puede poner a otra persona, la forma en que se expresa. Pero sí, muy, muy eficiente todo el video. Sí, es muy interesante. Y de este lo que les digo, o sea, miren, ustedes ya tienen una tarea que les puse ahorita, ¿no? Y es el autoconocimiento. Traten de mirar cómo, cómo es su lenguaje no verbal en una negociación, en una situación normal. Empiecen como autoevaluarse, también identifiquen eh, a través de qué, o sea, evalúen cómo llegaron donde están, bajo qué habilidades, evalúenla y de pronto hacemos unas preguntitas la próxima sesión como para que compartamos realmente las respuestas a esto, porque esto es esto es para la vida. Por eso cuando yo inicié las sesiones, yo dije, esto es para la vida, pero yo también quiero fomentar esas características que tiene un líder a través de habilidades gerenciales que les sirva para su especialización y para su labor diaria. Chicos, mil y mil gracias, gracias por su participación y por su asistencia. Que tengan una feliz noche. Con esto me despido. Hagan el trabajo y verán cómo les empieza a jugar a favor estos tipsitos. Una feliz noche para todos y nos vemos el martes. Muchas gracias, Hasta luego, profesora. buenas noches para Hasta luego. todos. Gracias, profe. Buenas Chao. noches para todos. Bendiciones. Gracias igualmente.